Bueno, vamos a hablar del logaritmo, que es una operación matemática que se define de la siguiente manera. Logaritmo en base A de B es igual a C si y solo si A elevado a la C es igual a B, con la restricción de que la base A tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1, y que B, que es lo que recibe el nombre de argumento, tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿qué es el logaritmo? Es el número a lo que hay que elevar una cierta base para que nos dé el argumento. Entonces, vamos a verlo más claramente con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8. Lo que yo tengo que pensar es 2 a la cuánto me da 8. Entonces, esto está basado en las potencias, el resultado es 3, ¿sí? Si yo lo quisiera comprobar, voy a copiar esto, ¿sí? Quisiera comprobar esto, se tiene que cumplir que la base, 2, elevado al logaritmo, me tiene que dar el argumento, ¿sí? Como eso se verifica, yo puedo decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿sí? Veamos el segundo ejemplo. 3 a la cuánto me da 1/9, ¿sí? Logaritmo en base 3 de 1/9. Yo sé que 3 al cuadrado me da 9, ¿sí? Y 1/9 es la inversa de 9. Así que podría decir que el resultado es menos 2. Y voy a comprobarlo del mismo modo que hice antes, ¿sí? 3, si yo lo elevo a la menos 2, efectivamente me da 1/9, porque al ser un exponente negativo, tengo que invertir la base. Ejemplo C. Logaritmo en base 5 de 1. 5 a la cuánto me da 1. La respuesta es 0. 5 a la 0 es 1. Y acá podemos ver, podría escribir alguna propiedad que independientemente de quién fuera la base, siempre que sea mayor a 0 y distinto de 1, si el argumento es 1, el resultado siempre va a ser 0, porque los números elevado a la 0 dan 1, ¿sí? Excepto 0 a la 0 que no está definido. Muy bien. El D. Logaritmo en base 10 de 0,01. Yo no soy muy amiga de los decimales, entonces lo que hago es expresar ese decimal como una fracción. ¿Sí? Lo paso a fracción. ¿No? Bueno, no me lo escribió como yo quería, pero tengo logaritmo en base 10 de 1 sobre 100. Lo puedo pensar como el ejemplo B, ¿sí? Yo sé que 10 al cuadrado me da 100, pero como está invertido, la respuesta sería menos 2. Lo que es importante de este ejercicio es que la base podría no escribirse, podría poner directamente logaritmo, y voy a usar esta expresión, para que quede ahí. Logaritmo de 1 sobre 100. Cuando la base es 10, puede omitirse, puede no escribirse, y se llama logaritmo decimal.
¿sí? Se sobreentiende que la base es 10. Entonces, log de 1 sobre 100 es menos 2, ¿sí? Y el logaritmo decimal es el que me resuelve la calculadora. Pongo directamente log del número que yo quiera y me da la respuesta, ¿sí? Ejemplo E. Logaritmo en base E de E. Este también es un logaritmo especial que recibe el nombre de logaritmo natural o logaritmo neperiano, puede aparecer en algunos lugares, ¿sí? ln de logaritmo natural, puedo omitir la base y directamente poner esto. Esas escrituras son equivalentes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo logaritmo natural de E, o logaritmo en base E de E, tengo que pensar E a la cuánto me da E, ¿sí? Como es el mismo número, la respuesta es 1, ¿sí? Y también podría generalizar a que cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo vale 1, ¿sí? Entonces, estos dos, el logaritmo decimal y el logaritmo natural, son los dos logaritmos que se pueden resolver con la calculadora. ¿Sí? Es la única base admitida por la calculadora, el logaritmo decimal y el logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo tiene propiedades, ¿sí? Vamos a trabajar con estas 4 propiedades fundamentales. Las vamos a definir y para eso tenemos ciertas condiciones, ¿sí? En estas propiedades A y B están usadas como base. Por eso tienen la condición de ser mayor a 0 y distinto de 1. X e Y están usadas como argumentos. Por eso solamente tienen la condición de ser mayor a 0. Y K está usado como una constante que puede ser cualquier número real. Entonces, propiedad A. Logaritmo en base A del producto entre X e Y. ¿Cómo se puede escribir eso? Como una suma de logaritmos, ¿sí? Entonces, si yo tengo el logaritmo en base 5 de 25 por 125, lo puedo escribir, en vez de hacer esa cuenta y ver a la cuánto, lo podría escribir de esta manera. Logaritmo en base 5 de 25, como tengo una multiplicación, se transforma en una suma de logaritmos. Y ahora es más fácil resolver estos dos pequeños logaritmos. 5 a la cuánto me da 25, a la 2. Y a la cuánto me da 125, a la 3. Entonces la respuesta es 5. ¿Sí? Yo podría verificar que 5 elevado a la 5 me da lo mismo que esta multiplicación. ¿Sí? Ejemplo B. El logaritmo de un cociente es igual a la resta entre los logaritmos. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 4 de 1 sobre 64 lo puedo escribir de esta manera. Y resolverlo. 4 a la cuánto me da 1, a la 0. 4 a la cuánto me da 64, a la 3.
La respuesta es menos 3, ¿sí? En este caso, logaritmo en base 4 de 1 sobre 64, lo podría haber pensado como pensamos anteriormente los ejemplos, que podría haber sido menos 3 pensando en invertir, ¿no es cierto? En invertir la base. Pero si yo no me doy cuenta de eso, lo puedo pensar como una división, 1 dividido 64, y eso se piensa como una resta. ¿Sí? Propiedad C. Logaritmo en base a de x a la k es igual a k por el logaritmo en base a de x. Eso significa que cuando yo tengo una potencia, ¿sí? X a la k, no hace falta resolverla. Esa constante k es como que pasa adelante multiplicando, ¿sí? Miren el ejemplo que propuse. Logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 9. Si bien yo no tengo una potencia, yo sé que la raíz quinta de 9 la puedo pensar como una potencia. Lo voy a pensar como un exponente fraccionario. Así que, logaritmo en base 3 de 9 a la cuánto. ¿Sí? Decir la raíz quinta de 9 es lo mismo que decir 9 a la 1/5. Y ahí me apareció la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que si yo tengo una potencia, puede pasar multiplicando como una constante adelante. ¿Sí? Entonces me queda 1/5 por el logaritmo que tenía. Entonces me queda el mismo logaritmo que tenía antes, que es en base 3 de 9. Ahora, eso es un logaritmo que yo puedo resolver. ¿Sí? Me queda 1/5 por, y ahora pienso, 3 a la cuánto me da 9. Sería 2 ese logaritmo. Así que 1/5 por 2 sería 2/5. Y como dije antes, se puede simplificar, se puede verificar, perdón. Lo que es importante de esto es que no tuve que resolver la raíz quinta de 9, que seguramente da un número feo, sino que usando propiedades pude resolverla y llegar a 2/5 como resultado. ¿Sí? La siguiente propiedad tiene nombre y se llama la propiedad del cambio de base. Esta propiedad es importante, sobre todo si quiero usar calculadora. ¿Qué me dice? Que siempre que yo tengo un logaritmo, lo puedo expresar como un cociente de otros logaritmos, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser? Logaritmo en base a de x es igual al logaritmo de b, que es otra base, del mismo argumento, sobre logaritmo en base b de a, que es la base anterior, ¿sí? Así logro llevarlo a la base que me convenga, como un cociente de una base que yo elija entre el argumento y el logaritmo de la base anterior. ¿Sí? Por ahí las palabras no son fáciles de interpretar, pero en la práctica es bastante simple. Logaritmo, ejemplo, logaritmo en base 8 de 16. ¿Sí? La respuesta no es 2, porque 8 al cuadrado no es 16. ¿Sí? Pero yo puedo ver que 8 y 16 son potencias de un mismo número, ¿sí? ¿Cuál es ese número? 2. Entonces yo lo voy a llevar a este mismo logaritmo, a través de la propiedad, lo voy a llevar a base 2. Entonces, eso lo elijo yo.
Voy a armar una división entre dos logaritmos. Logaritmo en base 2 y acá otra vez logaritmo en base 2. Tienen que tener siempre la misma base. ¿Cómo se arma? En el numerador tengo que poner el argumento anterior. Y en el denominador tengo que poner la base anterior. ¿Sí? Y ahí me queda. Y ahora estos son dos logaritmos que puedo resolver. 2 a la cuánto me da 16. La respuesta sería 4. Y 2 a la cuánto me da 8, la respuesta sería 3. ¿Sí? 4 tercios. O sea que a través de la propiedad del cambio de base puedo resolver ese logaritmo. Otro ejemplo. Logaritmo en base 7 de 14. ¿Sí? 7 a la 1 me da 7. 7 a la 2 me da 49. ¿Sí? No encuentro un número que yo diga que son potencias esos números. ¿Sí? Distinto del ejemplo anterior. Entonces, cuando no es posible elegir una base conveniente, lo que se hace es elegir la que me resuelve la calculadora. Entonces voy a elegir el logaritmo decimal. ¿Sí? Podría elegir también el logaritmo natural. Entonces voy a armar una fracción entre logaritmo y logaritmo. ¿Sí? Decimal, o sea que me escribo la base, el argumento anterior y la base anterior. ¿Qué logro con esto? Resolverlo con la calculadora. Con la calculadora simplemente escribo log de 14 dividido log de 7. Todo junto lo hago. Y eso me da 1,356 2, 0, 7 y 5. ¿Sí? Entonces, a través de este cambio de base, logro resolverlo con la calculadora. Si yo no conozco esta propiedad, no puedo resolver este logaritmo. ¿Sí? No puedo. Así que es muy importante. Bueno, y la última propiedad, ¿sí? Es una propiedad que tiene que ver con que la potencia y el logaritmo es como que se cancelan, ¿sí? Si yo tengo que hacer a elevado a la logaritmo en base a de x, ¿sí? Fíjense que yo tendría que pensar a la cuánto me da x, ¿sí? Y esto ya estaba pensado con la misma base, con a. Entonces lo que me dice la propiedad es, no resuelvas ese logaritmo para después ir para atrás. Directamente la respuesta sería x, que es el argumento de ese logaritmo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 6 elevado a la logaritmo en base 6 de 8, ¿sí? Directamente puedo poner 8. ¿Sí? Eso es lo que me dice la propiedad. Vamos a pensarlo con algo que algunas cuentas que nosotros conozcamos. Por ejemplo, 3 elevado a logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Si yo no conozco esta propiedad, voy a contestar 3 y voy a hacer ese logaritmo. ¿Sí? 3 a la cuánto me da 9, sería 2. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de que la propiedad funciona porque podría haber contestado directamente 9. ¿Sí? No es una demostración, sino que es un ejemplo de cómo funciona.
¿Sí? Ese sería otro ejemplo. Bueno, esto es como la presentación al tema logaritmo, que esto me permite hacer cálculos, y a partir de estas propiedades voy a poder resolver ecuaciones también. Espero que se haya entendido y cualquier cosa, preguntan.